Va a ser un reflejo que permite al organismo librarse de toxinas o venenos ingeridos. Pueden ser activados por estímulos humorales o neuronales o ambos. ¿A qué nos referimos con estímulos humorales? El humor. ¿Qué son los estímulos humorales? Taisha. Ya, con hormonas, el sistema endocrinológico. ¿Qué tipos de hormonas pueden activar el vómito? Fernando. Ya han llevado hizo 2 hormonas completo. ¿Qué hormonas? Fernanda. Podría ser, ¿qué más? Ya. ¿Qué más? ¿Qué hormonas? Hay una súper importante. En el embarazo, ¿qué hormona causa náuseas y vómitos? ¿Saben las hormonas del embarazo, no ves? ¿Cuáles son las hormonas del embarazo? Hormonas. Qué bien que su examen del viernes es difícil. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de los vómitos con las náuseas? Pues las náuseas se trata de una sensación física o psíquica desagradable que alude a la sensación inevitable de vomitar sin que necesariamente se consiga. Es decir, pueden ocurrir solas o pueden acompañarse de vómitos. La expulsión forzada de contenido gástrico, dispepsia u otros sistemas gastrointestinales. ¿Por qué te pone sensación psíquica? ¿Por qué te pone sensación psíquica? Está bien pesado el ambiente aquí. ¿Por qué sensaciones psíquicas? Ustedes son como ex-Xavier. Hay algo un poquito común relacionado con las náuseas. Al otro no me ha respondido, ¿no? ¿Qué otras hormonas causan vómito? Gonadotropina. El vómito no como tal, es la combinación de las tres. Pero depende el trimestre del embarazo. ¿La hormona del estrés les causaría náuseas o vómitos? Sí, causa. Bien, causa, dependiendo del tipo de estrés. Sí, causas psíquicas. ¿Qué causas psíquicas? Hay una medio común, e irónicamente ninguno de ustedes debería tener. ¿Qué? ¿Hay bulimia en la universidad? ¿Ansiedad? No debería causarles náuseas o vómitos. La alteración respiratoria es principal, pero las náuseas y vómitos eso puede brindarte otra cosa. Ahorita vamos a aprender eso. No bulimia. Eso es forzado. Cuando alguno de ustedes hace el reflejo nauseoso y a alguien ese reflejo nauseoso le causa asco, ¿ya? Esa es una causa psíquica, es decir, que la simple conciencia de que puede vomitar o pensar en vómito o escuchar el reflejo nauseoso te causa náuseas, ¿ya? Te causa náuseas. Entonces, ¿qué te pide la persona? ¿Por qué? Porque va a vomitar. Porque esa persona sí va a vomitar, ¿ya? Si tú lo estás haciendo en juego y no vas a vomitar, pues la otra persona sí lo va a hacer.
Entonces, esa sería la gran diferencia entre las náuseas y los vómitos. Pero, hablando de un aspecto fisiológico y fisiopatológico, tenemos que hablar primero del centro del vómito. ¿Dónde se encuentra el centro del vómito? Ya técnicamente está a nivel del bulbo raquídeo, en la cual pues vamos a tener el centro del vómito, y este es el que va a controlar a través de los centros superiores, a nivel del hipotálamo, del cerebelo, a través del laberinto y el área post externa, pues vamos a tener el centro del vómito, ¿ya? Que también es importante diferenciar la zona de gatillo quimiorreceptora, que ustedes sabrán eso por neurofisio. Entonces, a nivel del centro del vómito, pues es acá donde vamos a tener el estímulo final para finalmente tener la cascada del vómito, en la cual vamos a tener las contracciones abdominales, una inspiración forzada y finalmente pues el contenido, ya sea a través de la saliva o contenido netamente gástrico, con la expulsión hacia afuera, ¿ya? Es decir, el centro de vómito es el que principalmente va a hacer el control de todos estos aspectos, pero con lo que ustedes ya han aprendido y les he enseñado este semestre, y en teoría ya deberían haber llevado el anterior semestre, es que el sistema nervioso autónomo va a ser sumamente importante para el centro del vómito. ¿Por qué? Porque se ha visto que principalmente el nervio vago, a través de la parte parasimpática, pues es el principal estimulador del centro del vómito, ¿ya? Entonces, si el vago va a ser el principal centro estimulador, ¿dónde van a estar las principales causas de la estimulación del vómito o náuseas? ¿Qué es lo que más inerva el vago? Bien, la parte gastrointestinal. Entonces, cuando tenemos afecciones a nivel gastrointestinal, la parte parasimpática es la que va a incrementar a través del plexo mientérico y los plexos mucosos, para que a través de los músculos lisos pues tengamos mayor peristaltismo, y a través de esto mismo pues tengamos una estimulación a través de los quimiorreceptores en la zona gatillo, para estimular las náuseas y o los vómitos, ya. Es decir, si la afección principal va a ser gastrointestinal, ¿qué significaría? Ya, las infecciones, por eso les causan, infecciones gastrointestinales les causan vómitos, náuseas y o vómitos, ya. Un traumatismo abdominal les causaría náuseas y vómitos. Sí, ¿por qué? Porque a partir de la parte inflamatoria a nivel abdominal, puede estimular la zona gatillo, y de la zona gatillo puede estimular la parte del centro del vómito, ya. Es decir, esto sí causaría el vómito como tal. Entonces, la parte de la división simpática pues sería el otro lado para poder controlar todas estas zonas, ¿ya? El otro lado para poder controlar la parte parasimpática. Entonces, a partir de esto va a ser importante poder entender que la parte parasimpática va a ser la encargada para estimular el centro del vómito, mientras que la parte simpática va a ser el inhibidor por excelencia. Entonces, desde un punto de vista de la fisiología gastrointestinal, ¿cuál sería importante para evitar pues que devuelvan lo que han comido hace un rato? La simpática. ¿Qué? La simpática. ¿Por qué? ¿Qué es lo que impide así tengan náuseas? Bien, los esfínteres. Los esfínteres van a ser sumamente importantes para evitar este proceso. Entonces, la parte parasimpática y la parte simpática relacionada con los esfínteres también van a ser sumamente importantes
relacionados en el sistema nervioso autónomo. Ya no solamente tenemos que pensar en el centro del vómito o en la zona de gatillo, sino también que a partir del sistema nervioso autónomo con su parte parasimpática y simpática van a ser sumamente importantes. Por el cual, ¿dónde se encuentra la zona del gatillo? La zona del gatillo quimiorreceptora del vómito, obviamente. Bien, el piso del cuarto ventrículo, ¿ya? Entonces, ¿qué significaría? ¿Por qué un traumatismo craneoencefálico moderado o severo te llevaría a náuseas y vómitos? Porque justamente cuando tenemos una lesión a este nivel, puede hacer un proceso de inflamación en la cual estimula la zona de gatillo quimiorreceptora, que esta puede llevarnos hacia el estímulo para el centro del vómito. ¿Ya? ¿Qué es lo normal que tiene que pasar? Pues los estímulos en la parte gastrointestinal, estos a través de la aferencia del nervio vago, van a llevar el estímulo hacia la zona del gatillo, y de la zona del gatillo vamos a ir al centro del vómito. Entonces, a través del centro del vómito vamos a llevar los estímulos nuevamente hacia la parte gastrointestinal. ¿Para qué? Para relajar los esfínteres, hacer contracciones abdominales, el incremento de la motilidad gastrointestinal y finalmente el contenido gástrico, llevarlo nuevamente hacia afuera, ¿ya? Nuevamente hacia afuera. Entonces, la parte del centro del vómito sí es relativamente complicado si no sabes neurofisiología. Por ese motivo, pues, tienen que recordar estas cosas, como te dice el libro de Olivares, es esta parte, si no me equivoco. El Olivares te dice que es importante recordar la neurofisiología y cómo funciona. ¿Qué efectos vamos a tener cuando ya estimulamos el centro del vómito? Pues, número uno, una inspiración profunda, ¿ya? Yo cómo lo relaciono, como cuando su perro está a punto de vomitar. ¿Cómo saben, cómo se despierta su perro o su gato? ¿Cómo saben que va a vomitar su perro o su gato? Por el ruido que hacen. ¿Qué? Por el ruido que hacen. ¿Qué tipo de...? No me digas, no hagas el ruido. Tiene un nombre ese ruido. Bien, empiezan a hacer arcadas, en la cual la característica que en ustedes también pasa es una inspiración profunda. ¿Por qué la inspiración profunda? Porque quieren evitar hacer el vómito. Posteriormente vamos a ver el ascenso del hueso hioides y de la faringe para mantener abierto el esfínter esofágico superior. En este punto ya tenemos la apertura del esfínter esofágico superior, la cierre de la glotis para evitar el paso del vómito hacia los pulmones y la elevación del paladar blando para cerrar la entrada posterior de las fosas nasales. Y una vez tengamos estos efectos, pues vamos a estimular a través del centro del vómito a la parte de los músculos abdominales y el incremento del peristaltismo, sobre todo en la parte del estómago. Entonces hace una contracción a nivel estomacal, hace una contracción a nivel abdominal, que esto hace un estímulo hacia arriba para que salga el contenido gástrico. Entonces hacemos el efecto del vómito, por el cual entonces, ¿por qué cuando ya están en su quinto licks empiezan a vomitar? En su quinto licks o cerveza o su... ¿Cuáles son los tragos infames que toman ustedes? Alcohol con yupi, dice allá Ríos. ¿Por qué llegan al vómito? Usan un poquito la lógica ahora que ya saben la fisiopatología del vómito. ¿Por qué llegan tan fácil al vómito? Porque el alcohol es un depresivo en sí. Ya, uno, el alcohol es netamente depresivo, no se olviden eso.
No porque empiecen a bailar con la chica o el chico que les gusta significa que es un estimulador, ¿ya? Eso viene a otra cosa que supongo les han enseñado. ¿Les han enseñado, no ve? Aquí estoy. ¿Saben cómo funciona el alcohol a nivel del sistema nervioso central? Ni siquiera les da curiosidad por qué se ponen así. No, dicen. Ya. Número 1, mencionen a un tipo de bebida alcohólica de alto grado de concentración de alcohol. Bien, vodka, que es una de las bebidas con mayor grado de alcohol. Listo, consumo un shot de vodka, ya de 40 grados o 60 grados en el peor de los casos. ¿Qué es lo primero que va a pasar? Recuerden, el alcohol es netamente inhibidor, entonces, ¿qué va a pasar? Ni luces, ¿no? Vamos a hacer un proceso de inhibición a nivel de la parte del prefrontal. Entonces, básicamente voy a apagar mi prefrontal. ¿Qué funciones del sistema nervioso voy a apagar? ¿Qué es el prefrontal? No está mal. Bien, el yo, ¿ya? El yo, si su personalidad es apagada, si resulta que no pueden hablar y lo de Big Bang Theory, que sí tiene sentido, por eso tomaba alcohol para hablar con las mujeres, pues apaga el prefrontal, no necesitaba estar hasta las patas para hablar con las mujeres, sino que apaga el prefrontal, hace un proceso de inhibición, entonces todo lo que representa su personalidad, pues se apagó y solamente tiene los instintos más primitivos, como que hablar, comer, tomar, nada más. Por eso empiezan a bailar, porque ya no tienen vergüenza, empiezan a hablar con la persona que les gusta, empiezan a decir, empiezan a hacer su circulito, empiezan a hacer, no sé, freestyle, qué sé yo. Algo que siempre les causa vergüenza, ¿no? Listo, no aprendo la lección, tomo uno más, ¿qué va a pasar? Voy a apagar la zona de los parietales. ¿Qué significa la zona de los parietales? Fácil. ¿Qué? La parte somatosensitiva y la parte motora, ¿ya? Somatosensitiva y motora. ¿Cómo sé que la parte somatosensitiva está apagada? ¿Pero cómo? ¿Empiezan a pellizcarse los ebrios? Una sensibilidad. Por ejemplo, cuando ya están en esa fase de alcohol, normalmente el chico le va a decir algo indebido a la chica y entonces la chica, ¿qué va a hacer? Bien. Y el que está tomando, pues ni lo va a sentir. Las áreas somatosensitivas apagadas. Ahí tiene el sentido, ¿no ve? Neurofisiológico. No aprendo mi lección, sigo tomando la parte temporal. Ahí que voy a apagar. Bien, equilibrio. Entonces, ahí pues tienes que agarrar a tu amigo o a tu amiga para que no se esté cayendo de jeta hacia el piso, para que no esté pasando vergüenzas, etcétera, etcétera. ¿No ve? No aprendo mi lección, sigo tomando. ¿Qué voy a pagar? ¿Qué me falta pagar? Bien, el occipital. ¿Qué tengo en el occipital? ¿Qué? Tengo un montón de funciones autónomas, no solamente la visión. Tengo ya la visión, ¿qué más? Respiratorio. Bien, centro cardiorrespiratorio, ¿qué más? También voy a empezar a hacer un proceso de inhibición en el centro del vómito, por el cual ya no voy a poder inhibirlo. Entonces, cuando ya están hasta las patas, hacen una relajación de los esfínteres también, tanto de arriba como de abajo. Entonces, ahí es mucho más sencillo estimular el centro del vómito, ¿ya? Por eso cuando están hasta lo último, pues empiezan a vomitar y empiezan a pasar vergüenzas,
resulta que su compañero pues aparece con el pantalón mojado, o su compañera, qué sé yo. ¿Por qué? Porque ya ha pagado los centros autónomos. Y si sigo tomando, ¿qué va a pasar? ¿Qué? No hay intoxicación como tal. El centro cardiorrespiratorio está haciendo un proceso de inhibición peligrosamente. Entonces podemos llegar a la pérdida de conciencia, ¿ya? La pérdida de conciencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado pues cuando consumimos, y está relacionado igual a esto. ¿Nunca les han enseñado así? Sí, es la parte más interesante, así se aprenden las funciones del cerebro. A los preuniversitarios les he enseñado y hasta ahora se acuerdan. Entonces, en el caso del vómito, ¿qué causas podemos tener? Tóxicos, toxinas, venenos, medicamentos, a partir de la distensión, inflamación, irritación, a través del olfato o del contacto, a través del oído interno, a través del embarazo por las hormonas y el aumento de la presión intracraneal, ¿ya? ¿Qué precursores podemos tener para el vómito? Es decir, ¿qué efectos vamos a tener antes de llegar al estímulo del centro del vómito? Náuseas o arcadas, midriasis, palidez, sudoración y o salivación, ¿ya? Entonces, cuando ya llegamos a estos precursores y tenemos un estímulo real a nivel del centro del vómito, vamos a llegar finalmente al vómito. Tenemos un sinfín. ¿Por qué el oído interno? ¿Por qué el oído interno te llevaría a un vómito? Estás cerca. Estás cerca. Bien, el equilibrio. Cuando estimulas las células, supongo que se acuerdan de la parte del oído interno, hay unas células que van así hacia arriba, estas van a controlar el equilibrio. Cuando se alteran y el líquido que te lleva tanto a la derecha y hacia la izquierda se altera, estas te van a causar náuseas, ¿ya? Cuando hay una alteración del oído interno, por eso te lleva a las náuseas y o vómitos. Entonces, el trastorno del equilibrio también te puede llevar a precursores y finalmente hacia el vómito. El olfato o el contacto, ¿por qué? El olfato es fácil. Por ejemplo, cuando tienen su tea de muestra aquí y empiezan a entrar, ustedes, ¿eso les causaría algún precursor? Sí, dice. ¿Qué precursor? ¿Les da náuseas? ¿Por qué les daría náuseas? ¿Por qué les daría náuseas? Ya, el olor no es agradable. Está bastante cargado el ambiente. Entonces, la parte olfatoria también puede ser. Y en el caso del contacto, que les toque el chico o la chica que no les gusta, ¿a qué se refiere? ¿Eso les va a llevar al vómito? No, si tocamos al extraño. Bien. Hay un reflejo nauseoso que está relacionado con un reflejo semiológico. ¿Cuál es? Tocar la úvula, ¿ya? Tocar la úvula. Esto te puede llevar a un reflejo nauseoso y o directamente al vómito, ya directamente al vómito. Es decir, el contacto también te puede llevar. Es un signo semiológico también, por si acaso. Esto es más fácil. ¿Qué te causaría distensión, inflamación o irritación? Infecciones. ¿Qué más? ¿Qué? No está mal. Algún tipo de alimento, principalmente el picante. Ya cuando comen muy picante, empiezan a tener náuseas. ¿Por qué? Porque ha hecho un proceso de irritación a nivel gastrointestinal. Entonces, todo esto es importante. Y en el caso del aumento de la presión intracraneal, hace que este aumento de la presión intracraneal a nivel del cuarto ventrículo, en la base del cuarto ventrículo, pues cause un estímulo por el cual también llegamos hacia el centro del vómito o a la zona del gatillo quimiorreceptora y
vamos hacia los vómitos. Esto es peligroso, ¿por qué? Porque significa que de un TEC moderado podemos pasar fácilmente hacia un TEC severo, porque hay un aumento de la presión intracraneal, que eso igual hemos llevado en teoría con ustedes. Posibles causas de náuseas y vómitos: trastornos del sistema nervioso central como neoplasias, hidrocefalia, meningitis, encefalitis, por trastornos laberínticos, laberintitis, enfermedad de Meniere, fármacos y sustancias como el etanol, cannabinoides, morfina, teofilina, quimioterapia. ¿Por qué los cannabinoides te causarían? ¿Saben qué son cannabinoides, no? No, sería cannabis. Hay un montón de cannabis, de todo tipo de cannabis, ¿ya? Está el tipo de cannabis que es netamente medicinal, que puede llevarte a náuseas y vómitos. ¿Por qué? Porque también, como es un depresor, va a hacer que el centro de vómito pues, sea más fácil de estimular con cualquier otro tipo de estímulo externo, ¿ya? Entonces tiene que tener mucho cuidado en esos casos. Procesos abdominales quirúrgicos, fácil: oclusión intestinal, peritonitis, colecistitis, apendicitis. Procesos abdominales no quirúrgicos como gastroenteritis, úlcera gástrica duodenal, hepatitis y pancreatitis. Trastornos psicógenos: anorexia y bulimia, ¿ya? Anorexia y bulimia. ¿Pero cuál sería la diferencia? Anorexia es la falta de bulimia, es la bulimia es Atrás. ¿Cómo? ¿Cómo inducido? La bulimia es forzada. ¿Y la anorexia? ¿Cuál es la diferencia entre un anoréxico y un bulímico? El anoréxico directamente no consume alimentos, ya directamente no consume alimentos. El bulímico sí consume e incluso lo llega a tragar, pero posterior a eso se induce el vómito, ¿ya? Porque en el anoréxico lo más común es que empiezan a tener náuseas y vómitos, porque como ya no hay una alimentación a nivel gastrointestinal, empieza a sufrir un proceso de irritación, debido a que ya saben que a través de la fisiología gastrointestinal, ¿cuál es el primer estímulo para la fase gastrointestinal? Sobre todo la fase cefálica. ¿Cuál es el primer estímulo? Bien, ver y o oler. ¿Eso qué causaría en la fase cefálica? Incremento de la secreción de glándulas salivales, incremento de peristaltismo, y ese peristaltismo causaría a nivel gástrico ¿qué? Aumento del ácido clorhídrico. Entonces esto puede causar que empiece a tener un proceso de irritación a nivel gástrico, que esto pueda debilitar el esfínter esofágico inferior y posteriormente esto también puede causar daños en el esfínter esofágico superior, ¿ya? Entonces también pueden llegar a las náuseas y vómitos en la parte de la anorexia, pero son diferentes procesos, ¿ya? Son diferentes procesos. Ambos trastornos tienen que ver con el peso, sí, por supuesto, pero en el anoréxico se nota más que en el bulímico, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el anoréxico no come nada, con suerte y toma agua. Con suerte y toma agua. En cambio el bulímico a veces se olvida a inducirse el vómito, o a veces lo hace muy tarde. ¿Por qué? Porque ambos nunca quieren dejarse ver que tienen un problema de trastornos alimenticios. Embarazo, emesis gravídica banal, hiperemesis gravídica y eclampsia. Esto les voy a enseñar de fisiología del embarazo. ¿Cuál es la diferencia? Emesis gravídica banal y hiperemesis gravídica. Ya, uno está relacionado con la parte hormonal, en la cual las tres hormonas que vamos a tener a nivel del embarazo, que supongo sabrán, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Bien, esa hormona coriónica humana.
Uno, que esa va a estar en gran cantidad, sobre todo el primer mes del embarazo. Por eso saben que están embarazadas, gracias a la hormona coriónica humana. ¿Cuál más? Estrógenos. También vamos a tener los estrógenos incrementados en cierto punto del embarazo. ¿Cuáles más? ¿Los qué? Ya han dicho estrógeno. Bien, progesterona. Estos también pueden causar el proceso de náuseas a través de la estimulación hormonal y la hiperemesis relacionada con el aumento de la presión intraabdominal, porque obviamente pues el producto causa un aumento de la presión intraabdominal y esto va a hacer que sea un factor para estimular la zona de gatillo quimiorreceptora, ¿ya? No es tan común, pero cuando hay mayor incremento del movimiento del producto o el bebé, como quieran decirle ustedes, pues hace o induce los vómitos. Por eso cuando tienen vómito frente a un plato que es su favorito y que de repente les causa vómito, ¿qué dicen las mamás? ¿Nunca lo he escuchado? ¿Qué dices? Y era su plato favorito de ella. A mi bebé no le gusta. A mi bebé no le gusta. ¿Eso tiene sentido? No, no tiene sentido. Están hablando sonceras las mamás. Sino que cuando ven el estímulo, pues a través del alimento, ya saben que hay un aumento del peristaltismo, etcétera, etcétera. Esto a través del nervio vago y toda la parte nerviosa puede hacer un estímulo hacia la parte del producto para que haya más movimiento. El incremento del movimiento puede hacer que haya un estímulo para la zona del vómito, ¿ya? Nada tiene que ver una cosa con la otra. Pero bueno, simplemente es eso. Cuanto más panzona esté, pues más fácil puede hacer un estímulo, ya más fácil puede hacer un estímulo hacia la zona del vómito. Enfermedades infecciosas, principalmente la sepsis, trastornos urológicos, cólicos nefríticos y obstrucción de la vía aérea, trastornos cardiológicos, infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué el infarto agudo del miocardio te puede causar náuseas y vómitos? Fácil, fácil, muy fácil. ¿Cuál era el primer estímulo que se hace a través del sistema nervioso autónomo? ¿Qué? Sistema nervioso autónomo. En el parasimpático. En el parasimpático les voy a hacer flashcards hasta que se mueran. Parasimpático. El nervio vago. ¿Y quién más va a inervar el corazón? También parte del nervio vago, sobre todo en quimioreceptores a nivel del cuerpo carotídeo y el seno carotídeo, ¿ya? Entonces, cuando hay un infarto, a través de la isquemia tisular que vamos a tener, a través del nervio vago también podemos llegar al centro del vómito, ¿ya? Por eso confunden una gastritis con un infarto, porque te va a dar muy similar signo sintomatología gastrointestinal, ¿ya? Le duele aquí, empieza a vomitar y se olvidan de las otras características, dolor irradiado. En la gastritis no hay dolor irradiado, en el infarto agudo del miocardio sí, ¿ya? Esa es la diferencia que tenemos que encontrar. Pero ¿cuál va a ser el punto de corte o el punto importante para diferenciar un infarto de una gastritis? Electrocardiograma. Electrocardiograma, eso te va a decir todo. En una gastritis, ¿cómo va a estar su electro? Normal. Bien, normal. Y en un infarto. Todos recuerdan eso, ¿no? Elevación del segmento ST. Pero está bien, por lo menos recuerdan eso. Trastornos metabólicos endócrinos, insuficiencia suprarrenal, hipertiroidismo, cetoacidosis diabética, alteraciones electrolíticas, principalmente hiponatremia e hipercalemia y uremia, ¿ya? La urea, cuando hay un incremento de la urea abruptamente, causa lesión a nivel del sistema nervioso central, pueden llegar al coma inclusive, ¿ya? Por eso los pacientes que hacen diálisis
sí o sí tienen que hacer diálisis, porque si se concentra la urea más allá de lo permitido, pues estos pacientes fácilmente van a llegar al coma, ¿ya? Empiezan a tener trastornos neurológicos muy similares a la esquizofrenia. ¿Cuáles? Agresividad, ¿qué más? No coopera, ¿qué más? Irritabilidad, ¿qué más? Alteraciones visuales y alteraciones auditivas, ¿qué más? Similares a la esquizofrenia, no que tienen esquizofrenia. ¿Por qué? Porque si le hacen diálisis, todo eso se va a perder absolutamente, ya no va a haber esos trastornos. Entonces, la uremia también tenemos que tener mucho cuidado en los casos de los pacientes con diálisis principalmente. Entonces, vamos a tener un probable origen del vómito en función de su contenido. Primero, alimenticio, alteración del vaciamiento gástrico, orgánico o funcional. Aquí es donde yo les pregunto, ¿cómo saben ustedes, porque ya deberían saber por fisiología gastrointestinal, cuál sería la diferencia entre una intoxicación alimenticia y una infección gastrointestinal? Por los días. A ver, dime. No estás mal. ¿Cuál sería la diferencia? Es el tiempo que va a pasar en cada uno. La intoxicación es... no es después de un día. ¿Alguien? No, ¿Alguien no más? es eso. Señalosa. La intoxicación. Joel. No es la infección específica. Magdiel. Deina. Taisha. Dime. No, esa cosa. No exactamente, no está mal tu lógica, pero así no sabrías la diferencia. ¿A qué me refiero con esto? Si digamos, van aquí afuera, donde la tucumanera o la salchipapera, ya que ustedes salen tarde, la de las salchipapas, y a las 11 de la noche empiezan a sudar, empiezan a tener dolor estomacal y empiezan a tener náuseas. ¿Qué tienen? ¿Intoxicación o infección? ¿Por qué? Recuerden, la parte de infección bacteriana no es inmediato, necesita un tiempo de... ¿Ya ha llevado esto? Bien, un tiempo de incubación, ¿ya? ¿Por qué? Porque una sola bacteria no va a hacer el cambio, necesita replicarse. Entonces, en el proceso infeccioso va a tomar su tiempo, aproximadamente un mínimo de 3 días, ¿ya? Es decir, si hoy día he comido mi salchipapa, hoy estoy bien, mañana también, hoy es miércoles, el viernes, el sábado estoy excelente y el domingo de la nada empiezo a tener náuseas, vómitos, diarrea, etcétera, etcétera. Ahí recién puedo decir que probablemente es un proceso infeccioso, ¿ya? En cambio, la intoxicación es casi inmediata. Por ese motivo, la parte alimenticia es importante diferenciar. ¿Por qué? Porque el tratamiento también va a ser diferente. Si es una intoxicación, ¿qué significaría? Puede ser que el alimento se haya tenido solamente toxinas bacterianas en las cuales el consumo pues ha hecho un proceso inflamatorio casi inmediato y entonces la eliminación a través de la parte del vómito a partir de la diarrea pues es una manera de tratar de eliminar ya aparte de la parte hepática, la parte renal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema de las intoxicaciones alimenticias? Que como todas sus llaves están abiertas, se les está saliendo todo por arriba y por abajo, ¿qué es lo peor que les va a pasar? Deshidratación, ¿ya? Entonces, la deshidratación sí es preocupante, ¿ya? Sí es preocupante pues, porque puede llevarles a trastornos neurológicos severos.
Entonces, en los pacientes con intoxicación alimenticia, tenemos que tener mucho cuidado porque a diferencia de las infecciones, no son tan inmediatas, ¿ya? Excepto la... uy, se me ha ido el nombre, es un tipo de salmonela, no es el SP. Tifi, fiebre tifoidea, ¿ya? Fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea es mucho más agresiva. Ahí sí tenemos que tener mucho cuidado con esos pacientes por el proceso de deshidratación. Se van a complicar severamente, ¿ya? Entonces, a partir de la parte alimenticia tenemos que tener mucho cuidado. A nivel de la bilis, vómitos de repetición, obstrucción por debajo de la ampolla de Bartter y cirugía gástrica. ¿Por qué vómitos en repetición? Alguna vez que han estado enfermos con infecciones gastrointestinales les ha debido pasar que hay un punto en el cual sienten que ya no quieren vomitar y a pesar de eso siguen y siguen vomitando. ¿Por qué? La contracción a nivel de la vesícula, cuando empieza a hacer contracciones constantes, estas van a continuar como un estímulo de retroalimentación. Entonces, el problema de las contracciones a nivel de la vesícula hace que tengamos un estímulo a nivel del vago y tengamos todavía el estímulo a nivel del centro del vómito. ¿Ya? Miren. Eso ya tendría que ser el estímulo a través de la parte hepática. ¿Por qué? La parte hepática, ¿qué hace? Estímulo para liberación de bilis hepática. ¿Ya? Entonces, eso es un poquito más fuerte, porque el daño ya no sería a la vesícula, ¿qué sería? Al hígado, ¿ya? Así que tienen que tener mucho cuidado cuando hacen el proceso de vómitos de repetición, ¿ya? Por el cual no deberían enfermarse frecuentemente de la parte gastrointestinal, porque puede causarle daños a nivel de toda la parte gastrointestinal y en el centro del vómito. Lesión hemorrágica benigno-maligna del tracto digestivo alto a nivel del moco, inflamación, gestación, gastritis crónica, rinofaringitis con abundante secreción y pus, abscesos extradigestivos fistulados o más raramente gastritis flemonosa. Nunca he visto una gastritis flemonosa, ya nunca de los nunca. Me han enseñado alguna vez, pero es sumamente extraño. Cuerpos extraños, ¿cuáles? Cálculos, fístulas colecistoduodenales, parásitos como tenias, giardias, estrongiloides y cuerpos deglutidos. Por ejemplo, cuando a ustedes les he hecho hacer esa práctica, no, pucha, qué mala suerte. En fisiología les hago una práctica con Lugol en la cual tienen que masticar por 5 minutos una galleta de agua y tienen que desecharlo y colocarlo en una caja Petri, ¿ya? Le colocan Lugol y vuelven a consumir una galleta de agua nueva. Pero resulta que cuando tienes una masticación nuevamente con algo tan difícil de moldear como es una galleta de agua, pues empieza a tener un sabor desagradable por la acumulación de saliva, ¿ya? Y entonces esto es como si estuvieran sintiendo que están comiendo algo que ya ha sido masticado y empieza a estimular el centro del vómito, etcétera, etcétera. A mí me divierte esa práctica, a ustedes no, pero empiezan a entender el porqué, ¿ya? Y aquí mismo te menciona cuerpos deglutidos, cuando sienten que algo, no, a mí no me pasa, pero o sea, no me gustan las vísceras, por ejemplo, pero se ha visto que las vísceras pueden causar este efecto. ¿A qué me refiero consumo de vísceras? Anticucho, las parrilladas en toda esta calle, que ubre, ¿qué más les ofrecen? Riñones, eso es anticucho, ¿qué? Tripitas. Como este tiene una consistencia diferente y muy similar a lo de procesado por alguien más, pues puede llevar a un centro de estímulo, ¿ya? No es tan común, a mí no me gusta y me da asco, pero no me causa náuseas ni vómitos.
pero puede llevarte a ese proceso. ¿Preguntas? Hasta acá. ¿Nada? Qué bien. Los exámenes van a estar perfectos entonces. El probable origen del vómito en función del tiempo de evolución. Agudos, gastroenteritis aguda, intoxicación por medicamentos o intoxicación alimenticia, toxinas, venenos o infecciones. En el embarazo también, ya les he explicado por todo, por qué. Y otros, obstrucción intestinal, enfermedades ulcerosas, colecistitis aguda, infarto agudo de miocardio. Gastroenteritis, ¿por qué gastroenteritis? ¿Quiénes tienen gastritis? Ya, todos los que tienen gastritis, cuando comen algo exageradamente pesado, sea lo que sea que consideren ustedes que es comer pesado, cuando intentan comer nuevamente ese día, ¿les causa náuseas? Sí, ¿por qué? Porque este va a estimular la parte de la vesícula o la secreción de bilis hepática en caso no tenga vesícula, ¿ya? Entonces, esto puede determinar que en horas o en un máximo de 2 días, en un máximo de 2 o 3 días, podamos tener un estímulo nauseoso como tal, ¿ya? Que puede fácilmente va a llevarnos al vómito. Sobre todo con la obstrucción intestinal, las náuseas y el vómito son casi inmediatos cuando ya hay la obstrucción, ¿ya? A través de un vólvulo, sobre todo el vólvulo de sigmoides. En la parte crónica, la pseudooclusión digestiva, la neoplasia gástrica y o pancreática, patologías intracraneales, alteración de la motilidad intestinal, lesión simpática, enteropatía diabética, etcétera, etcétera, pues estos van a ser procesos en los cuales las náuseas y vómitos van a estar presentes por semanas, meses o inclusive años, ¿ya? La gran pregunta, ¿se tiene que detener el vómito? ¿Deberíamos detener el vómito? No, ¿por qué? Sí, sí, ¿por qué? Va a desinflamar. No está mal. El libro de Fisiopato te dice que, por ejemplo, la intoxicación alimenticia es una manera de tratar del organismo, de eliminarlo, por el cual si detuviéramos el vómito, pues vamos a estar con la parte todavía de reacción inflamatoria, por el cual estaríamos con todos los signos, sintomatología, fiebre, sudoración, etcétera, etcétera, ¿no ve? Pero ¿cuál sería el otro problema de sí detener o de no detener el vómito? ¿Ya? Que el vómito pues sería un incremento a las pérdidas de la parte del equilibrio hidroelectrolítico, que eso también es peligroso, ya aparte del esófago de Barrett, que tendrías que vomitar muy frecuentemente para tener esófago de Barrett, pero esto más que todo relacionado con las pérdidas hidroelectrolíticas, ¿ya? Así que en el libro te recomienda pues que en el caso se pueda, pues sí hay que detener el vómito, ¿ya? Pero ¿cómo? ¿Ya llevas aparte el fármaco? ¿Antieméticos? No. ¿Qué hay que hacer? Si tiene un aumento de la presión intracraneal y eso está causando el vómito y le doy antieméticos, ¿qué va a pasar? Nada, qué bien. Nada, no va a pasar nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bien, disminución de la presión intracraneal. Si tiene una infección gastrointestinal, ¿qué tengo que hacer? ¿Darle antieméticos? ¿Qué tengo que hacer entonces? Tratar la infección gastrointestinal. Eso es lo que te dice el libro. Primero hay que llevar al origen, porque recuerden, el vómito no es más que un reflejo de una acción en nuestro organismo, ¿ya? Es solamente un reflejo de nuestra acción, de una reacción en nuestro organismo por cualquiera de las causas que tengamos, ya sea aguda crónica, ya sea a través alimenticia, trastornos gastrointestinales, trastornos psicológicos, etcétera, 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 ¿ya?
Por eso tenemos que determinar a través del tiempo. Los trastornos agudos son fáciles de tratar, los trastornos crónicos pues son sumamente complicados. Aquí sí, ¿qué deberíamos darle? Si tiene cáncer pancreático, por ejemplo, y ya tiene su quimioterapia, radioterapia, ahí sí podemos tratar de darle antieméticos. ¿Por qué? Estamos tratando el origen, pero el tratamiento también está causando náuseas y vómitos. Ahí sí podemos darle antieméticos, ¿ya? Que no ayudan mucho en los procesos cancerígenos, pero algo es algo. Entonces, pues, vamos a ver que para determinar toda la parte del vómito, vamos a ver cómo los estímulos, ya sea a través del oído, la vista, el olfato, o a través de las emociones, el dolor o el sistema nervioso central, vamos a tener un estímulo de cualquiera de estos, que esto puede llevar un estímulo a nivel de la corteza. Un aumento del estímulo a nivel de la corteza nos va a llevar a través de las vías aferentes corticolobulares, en la cual vamos a llegar finalmente al centro del vómito y que este va a llevarnos hacia el vómito, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría pues si tenemos otros estímulos? Por ejemplo, ¿en qué parte tendríamos fiebre? ¿O cuándo, digo? ¿En qué parte? Infección. Bien, infecciones, ¿qué más? Les he hecho otro más. Intoxicación, bien, intoxicación medicamentosa también. Entonces, estas, a través de los proinflamatorios que ya conocen la fisiopatología de la fiebre, pues también pueden llevar el estímulo hacia el centro del vómito para hacer todas las acciones que ya les he dicho y finalmente lleguemos hacia el vómito. La zona de gatillo quimiorreceptora va a ser estimulada principalmente por dos vías: los digitalíticos, la arginina, la dopamina, la apomorfina, la radiación, la uremia, la quimioterapia. Pues estos pueden estimular directamente a la zona de gatillo, ¿ya? En la cual, cuando estimulas la zona de gatillo, pues es más fácil llegar el estímulo hacia el centro del vómito y finalmente vamos a hacer la acción del vómito, mientras que a través de los canales semicirculares, a través del octavo par craneal, podemos llegar hacia el cerebelo, los cuales también estimularíamos la zona de gatillo quimiorreceptora y finalmente vamos a tener vómito. Es decir, el vómito no es más que un reflejo de que algo está pasando en nuestro organismo, ¿ya? ¿Por qué lo relacionan en general con la parte gastrointestinal? Bien, porque es mucho más frecuente, ¿ya? Es mucho más frecuente las alteraciones gastrointestinales para llegar finalmente al vómito. Por eso se piensa en trastornos gastrointestinales. Si vomita, no vas a pensar en infarto agudo de miocardio, ¿no ve? Es difícil. Solo una vez he visto que una señora ha vomitado y decía que le dolía la panza. En esas palabras decía: me duele la panza, y gritaba. Ha vomitado y luego le da un paro. Así que tenía un infarto agudo de miocardio, tenía esa sintomatología, dolor en epigastrio, y se agarraba así en el pecho y decía: me duele, porque el infarto de miocardio puede llegar a 10/10. Lastimosamente esa paciente falleció porque pensaron que era gastritis o alteraciones, que es colecistitis, y le han dado antieméticos, solo han dado eso y nada más. Así que el infarto agudo de miocardio continuado, ha tenido un paro fulminante, listo. La doña no pudo contar más sus días. Preguntas. Hasta acá es su examen, por si acaso, del día viernes. No, doctor. Lunes. Son estudiantes, ustedes pueden. No. Lunes, doctor. Piedad por esa alma perdida en esta semana. No me vale fármaco, ¿sabes?